Muy bien, pues a continuación seguimos con mi compañero y sin embargo amigo, Vicente Berbegal. Con él que vamos a tratar precisamente el tema de lágrimas artificiales, como estaban comentando previamente en estas charlas anteriores. Vicente, las lágrimas artificiales ¿son obligatorias para acompañar a los usuarios de lentes de contacto? Vicente es óptico-optometrista, un óptico-optometrista que se autodefine como normal, trabaja en una óptica normal, en Reus, y es compañero en la junta directiva de AEXO, la Asociación Española de Contactología y Superficie Ocular. Laura Badres, la primera ponente, también es compañera de junta. Y ahora sí, te cedo el paso para que respondas a esta pregunta. ¿Sean obligatorias las lágrimas artificiales en todo usuario de lentes de contacto? Bueno, lo primero de todo, gracias por invitarme a estas jornadas de abandono cero, y quería hacer un apunte previo, ¿vale? Porque cuando hablamos de abandono cero hablamos de que los pacientes dejan de utilizar lentes de contacto, pero como bien han dicho, nos tenemos que mirar en el espejo y ver por qué nosotros no hacemos también un abandono cero de los pacientes, porque hay muchos pacientes que se sienten abandonados por nosotros porque no les adaptamos y no les hacemos las revisiones de forma profesional. Les dan la lentilla y se van. O sea que ese abandono también hay que tratarlo, también tiene que ser cero. Bueno, en cuanto a las lágrimas, lo malo de aparecer ahora aquí a estas horas es que muchas cosas ya se han dicho, me han hecho spoiler de algunas que yo tenía pensado decir. Y bueno, yo normalmente no soy partidario de dar lágrima artificial o prescribir lágrima artificial de forma indiscriminada. Me parece que es como matar moscas a cañonazos, porque básicamente yo creo que hay que centrarse en la previsión. O sea, antes de dar lágrima artificial, antes de realizar la adaptación, en las previas de la adaptación, hay que hacer un análisis muy bueno de lo que es la superficie ocular, ver qué está pasando ahí. Hay muchos factores que pueden inducir un ojo seco, o no un ojo seco, pero sí un ojo con problemas, como puede ser a lo mejor alergias, muchas cosas. El tema de las glándulas de mibomio, tenemos que ver exactamente la calidad y la cantidad de la lágrima, porque muchas veces no es una cuestión de lágrima o frecuencia de parpadeo, o si hay un parpadeo incompleto, por ejemplo, que muchas veces vemos que hay un parpadeo incompleto, y a esa persona, si tú le das lágrima artificial, pues va a seguir teniendo problemas. Hay que analizar la solución ambiental, que luego a lo mejor os explico lo que yo hago, pero vamos, básicamente mi criterio es que no. O sea, yo no a todo el mundo que viene a hacer una adaptación de lente de contacto no le digo usa lágrima artificial. Puede ser un problema, porque muchas veces tú le dices a la persona, mira, te voy a recomendar lágrima artificial. Se compra un botecito de lágrima artificial, lo guarda en su bolso, y a los 4 meses, un día hasta tiene el ojo seco y se acuerda que tiene una lágrima en el bolso y se la echa. Y a lo mejor ya ha pasado el periodo seguro de uso de esa lágrima. O sea, yo soy partidario siempre de solucionar los problemas si los hay. Si no hay problemas, pues no hay que buscar una solución donde no hay nada, bajo mi punto de vista. Vale, entonces sería interesante anteponerse a ese problema con una evaluación previa antes de realizar la adaptación o la prescripción de la lentilla. ¿Y qué pruebas haces para esa evaluación? A ver, muchas veces, o sea, lo que han comentado antes del test OSCE es muy interesante, pero tampoco hace falta, si no queréis hacer el test OSCE, una buena anamnesis puede sustituir, entre comillas, al test OSCE, y siempre con preguntas abiertas, como han comentado, dejando que el paciente hable, que se exprese, que se desahogue. Haciéndolo sentir cómodo también, porque muchas veces cuando estamos haciendo una anamnesis, la importancia o la clave de que el paciente te cuente todo lo que le pasa es que se sienta cómodo, se sienta cercano. Si tú le vas inquiriendo, le vas ahí intentando sacar cosas, pues muchas veces vas a conseguir el efecto contrario. Necesitas generar un clima cordial. Yo cuento chistes, ya me conocéis, pero básicamente lo que necesitas es eso, que el paciente se suelte, te cuente todo lo que tenga que contar, y ahí ya tienes mucho ganado, porque ya tienes una información, un mapa general. Y luego la lámpara es tu amiga. Yo sé que hay muchos aparatos hoy en día que hacen evaluación de la película lagrimal, que eso está muy bien, si los tenéis es fantástico, pero tenéis que tener un manejo de la lámpara hendidura importante, porque es muy importante y muy básico. Pues evaluar, por ejemplo, los párpados, borde de párpados, saber cómo están esas glándulas de meiomio, saber cómo están los folículos pilosos, por si puede haber algún indicio de que pueda haber demodex, por ejemplo. Evertir párpados antes siempre de las adaptaciones para ver qué nos encontramos ahí abajo, porque no siempre son sintomáticas. O sea, yo recuerdo un caso que vino una chica a adaptarse unas lentes de contacto, unas Ortho-K precisamente,
Y cuando le di la vuelta al párpado, yo no había visto unas papilas tan grandes en mi vida como esas. Y le pregunté a la muchacha si tenía algún problema, no tenía ningún síntoma. O sea, entonces os podéis encontrar sorpresas desagradables que luego, a lo mejor, cuando hay un problema y la vais a buscar, podéis pensar que es culpa de la adaptación y realmente no es culpa de la adaptación, ya estaba ahí. Lo dicho, evaluar el cierre del párpado, evaluar las glándulas de meiomio con lo que podáis. O sea, hay muchas opciones. No os voy a decir aquí, pero si sois un poco frikis y le dais la vuelta, pues podéis buscar emisores de infrarrojos en vuestra óptica, tenéis muchos. Hasta incluso, fijaros, os voy a decir una tontería, pero incluso con el autorrefractómetro, a veces, según cómo, podéis ver glándulas de meiomio, porque el autorrefractómetro es un emisor de infrarrojo con una cámara. O sea, probadlo, si sois frikis como yo. Y si no, preguntadle. Y si no, preguntadme a mí. Vamos a suponer que has detectado un problema previo o un paciente que no va del todo cómodo y dices, bueno, quizás la lágrima pudiera ser una herramienta. ¿Qué lágrima? Bueno, también hay que pensar una cosa que no he dicho, que si hay sequedad ocular, la sequedad ocular no viene por un factor solamente, o sea, es multifactorial, tenemos muchas cosas que pueden traer sequedad ocular. Y el problema que tenemos nosotros los optometristas, incluso los oftalmólogos también, es que no sabemos qué lágrima es la mejor para ese paciente. No tenemos medios para medir y decir, pues a este paciente le va mejor esta lágrima porque la osmolaridad de su lágrima es esta, la osmolaridad de la lágrima artificial es esta y esto completa el puzzle. Tenemos lágrimas que tienen base de hialuronato, base de carmelosa, tenemos algunas que tienen una densidad fija, que por ejemplo las de densidad alta pues pueden usarse para la noche, otras que varían su densidad en función de lo que se encuentran en el ojo, o sea, que hay un montón de variedad, algunas que llevan ectoína o que llevan algún tipo de agente antiinflamatorio para calmar esas alergias y cosas así, pero es que realmente lo único que podemos hacer es toma y prueba y sobre eso ver qué pasa, y no tenemos muchas herramientas, que sería lo ideal, para poder recomendar de una forma eficaz una lágrima artificial. O sea, que pudiéramos decir que tú tienes tu lágrima de cabecera, la que, bueno, más tienes en tu centro, que más sueles recomendar, o que mejores experiencias has tenido con los diferentes pacientes, y si no funciona, probamos otra. Más o menos. Un poco perdidos, ¿no? Totalmente. Quizás, no, un poco no. Perdidos en Totalmente. Cuanto a qué necesitamos y qué estamos poniendo. En ese caso que decidas recomendar una lágrima artificial, ¿qué pauta? O sea, ¿cada cuántas horas, antes, después de llevar las lentillas, con lentillas, sin lentillas, para dormir? Bueno, normalmente yo pautas como tal no suelo recomendar. Me fijo mucho en el ambiente, porque muchas veces pensad que el problema no está en la lágrima suya del paciente, o sea, el ambiente influye mucho. Yo tengo, por ejemplo, en el ordenador donde tengo la lámpara hendidura, justo al lado de la pestaña de la lámpara, tengo siempre abierto el mapa del tiempo de msn.com, que es brutal, porque tenéis un mapita en el que podéis poner la capa que os apetezca y tenemos humedad relativa y densidad de polen. Y eso yo entro por la mañana y lo pongo, y lo voy mirando. Y eso para mí es el ABC, porque es que cuando empiezan a venir pacientes dices, claro, es que hoy mira, viene el viento de poniente, tenemos un montón de polen, y además la persona se lo explicas. Es más, dentro de 2 semanas viene esa persona y te dice, es que hace 2 semanas tuve un problema. Sí, es que esa semana fue una semana muy seca y además teníamos polen, por ejemplo. Y eso es una manera también de dar a entender cosas. O, por ejemplo, si estás en un ambiente que es controlado, por ejemplo, una oficina o lo que sea, pues a veces es mucho más eficaz un humidificador al lado de su puesto de trabajo que no una lágrima artificial. Evidentemente, si usted va al Zara y está el aire acondicionado puesto a toda castaña, no puedes llamar a Mancio Ortega para que lo baje. Eso está claro. Pero sí que puedes tener en tu puesto de trabajo un humidificador que ayude a mantener el ambiente más controlado. Eso no quita que puedas recomendar lágrimas artificiales también, aparte de porque puede contribuir a la lubrificación del ojo, también contribuye muchas veces a la limpieza de la lente. No tenemos que olvidar que las lágrimas artificiales que los laboratorios nos proporcionan, además de lubricar, ayudan a que si hay alguna superficie sucia de la lente, pues se puede ir limpiando. Entonces sí. Y una pauta que también hago, sobre todo con algunos materiales que son muy delicados, cuando tú detectas que hay pacientes que tienen roturas frecuentes de lentes de contacto, muchas veces es porque hay un problema de sequedad y en la extracción, en el momento de la extracción, es cuando dan un pellizquito y hacen que la lente se rompa por la mitad, o incluso se le rompe un poquito y luego es la típica lente que dice que se la ha roto sola en el ojo. O sea, se la ha roto un poquito y no ha pasado nada, se la pone en el ojo y cuando la lente recupera
pues va y se rompe. Entonces, ahí yo sí que recomiendo, antes de quitar, una gotita de lágrima artificial, que parpadee, que aquello se mueva y luego poder quitarla de forma fácil. Eso es una apreciación que yo suelo recomendar también a los pacientes que tienen problemas en la extracción. 5 o 10 minutitos antes de quitarla ponemos una gotita para permitir que esa lentilla se hidrate. Incluso a veces en esos casos de rotura, y no viene al cuento, pero si son tóricas, a lo mejor rotarla un poquito hacia un lado u otro hacia otro para no siempre pellizcar en el mismo sitio que al final produce esa rotura, ¿no? La tórica normalmente se suele romper en la parte fina y dependiendo de qué material, es lo que yo veo. ¿Lágrimas monodosis? ¿Lágrimas multidosis? Buena pregunta. Antes ha comentado Ramón el tema de los conservantes. Es algo que los laboratorios cada vez van eliminando y eso está muy bien porque muchas veces las personas que tienen hipersensibilidades o son más propensas a tener alergias, a veces nos generan problemas, no la lágrima en sí, sino los conservantes que lleva esa propia lágrima. Entonces, ya casi todos los laboratorios, o muchos laboratorios, ya se esmeran en que sus multidosis sean también sin conservantes. Entonces, yo recomiendo monodosis o multidosis en función de la frecuencia de uso. Si es un paciente que la va a usar cada día muchas veces y te lo dice, pues cómprate el botellón, ¿no? Si es un paciente que lo va a usar de forma muy ocasional, prefiero que use monodosis. Pero ante todo, coincidirás conmigo que siempre que se pueda, sin conservantes. Por supuesto, lo que digo, que al final es importante que sea sin conservantes, aunque también no hay que machacar a los pobres conservantes. O sea, si una persona se pone una lágrima que lleva algo de conservantes y no tiene ningún problema, pues tampoco pasa nada. Pero yo lo prefiero, sobre todo en ortocas, por ejemplo, sí que tienen que ser sin conservantes. Hay una solución que no es una solución única, no es una lágrima, pero que a veces también utilizamos, el baño ocular. ¿Lo sueles recomendar? ¿Lo utilizas? Lo recomiendo, pero no me hacen ni caso. Es una cosa... Sí, tengo algún paciente que va a la piscina, por ejemplo, que son nadadores, y les recomiendo a esos, por favor, después de nadar, hazte un baño ocular y entonces luego te pones la lente de contacto. Pero realmente es una cosa que parece que no está tan instaurada en el público en general. A ver, ¿cuántos de vosotros que estáis aquí os habéis hecho un baño ocular alguna vez? Mira, 4 o 5, o sea, entonces imagínate. Y somos del sector, o sea que... no tenemos problemas de ojo seco. No, somos fantásticos, somos fantásticos. Somos fantásticos. Muy bien, pues ya para ir acabando, quizás fuese interesante, como bien comentabas, tratar el ojo antes de buscar una solución con lágrima artificial. Sí. ¿Qué tipo de pautas recomiendas a un paciente que tú ves que tiene una lágrima no del todo buena, muy lipídica, quizás en chicas que utilizan mucho maquillaje, que ves que la superficie de la córnea no está del todo bien? Sí. ¿Qué pautas indicas para decir vamos a intentar evitar un problema antes de tener que darte lágrima artificial sistemáticamente? Bueno, principalmente valoro el borde de párpado y valoro las glándulas de mibomio, que son muchas veces las responsables de que la lágrima sea más grasa de lo que toca, o si hay papilas, que también provoca que haya ahí como más moco, ¿no? Si el problema está en el párpado, evidentemente, pues toallitas de higiene ocular, acompañadas también de un antifaz de calor, por ejemplo, que hay desechables y hay algunos que se pueden conectar con USB, porque lo importante es que el calor sea constante durante un tiempo determinado. No vale la típica compresa o trapo caliente puesto en el ojo, porque eso no sirve de nada. Si vemos que hay, por ejemplo, Demodex, que hay muchas veces que tenemos picor de ojos y tal, y se ven en los folículos, se ven las collarines típicos del Demodex, pues entonces intentar tratar eso un poquito. Y bueno, la lágrima siempre está ahí, o sea, es una buena ayuda, pero no es la solución, porque si el ambiente es muy seco, por ejemplo, te la pones, la capacidad que tiene de durar la lágrima en el ojo, pues es la que es, y a los 10 minutos vas a estar igual. Sí, lo típico de lágrima a demanda sería cada media hora ponerse lágrima artificial, que al final tampoco es una opción. Quiero añadir una cosa. El otro día, el domingo pasado, estuvimos en un congreso en Valladolid, algunos de vosotros estuvisteis ahí, y la última sesión fue una batalla de ideas, y precisamente para generar debate hubo una batalla de esas que fue lágrima sí, lágrima no, o sea, lo mismo que aquí. Le damos lágrimas a todos los pacientes que llevan lentes de contacto. Se hizo una votación previa, y entonces creo que fue el 78% dijo que no y el resto que sí. Después de una batalla con argumentos científicos y de peso, o sea, fue una batalla épica, se volvió a hacer esa charla. Solamente un 6% migró del no al sí. O sea, que parece que mayoritariamente, o por lo menos en ese foro,
todos seguimos pensando que quizá la solución no es la lágrima, y a mí me parece correcto porque tenemos que ser profesionales y incidir en la previa, porque eso es lo que nos va a ayudar a llegar a ese abandono cero. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Vicente, por tu participación.